Hoy hablaremos del retumbe de tambores de guerra y el alistamiento de las fuerzas militares de Venezuela que están en alerta máxima ante una posible agresión que se pueda presentar desde el Mar Caribe por parte de las fuerzas estadounidenses con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Que cada quien se defina. Los que piden invasión, que salgan a la calle a pedirla. Y los que vamos a defender la patria, a la calle, a la carga, a la victoria, a prepararnos ante la máxima presión, máxima unión, máxima preparación, sin vacilación. Dudar es traición. El ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino López, amenaza a Estados Unidos que piensen muy bien las decisiones y acciones que van a tomar respecto al país bolivariano. En el marco, de la progresividad de todas las acciones para elevar el apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dada la coyuntura de amenaza militar por parte de la primera potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, apostando naves en el Caribe y dando declaraciones vulgares permanentemente, con una operación psicológica en pleno desarrollo para alienar la mente del pueblo de Venezuela, que no es una cosa fácil. No. Por su parte, el ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dice que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Debemos tomar una decisión, porque el imperialismo está decidido a agredirnos, está decidido a hacerlo. Así nadie les crea en el mundo sus mentiras, pero están decididos a agredirnos. ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? Los venezolanos no somos así. Vicepresidenta de Venezuela acusa a Estados Unidos de traer guerras al hemisferio. Hay misiles apuntando a Venezuela. El uso de barcos militares para agredir y pretender agredir hoy a Venezuela tiene otro significado, tiene otra intención y tiene otro objetivo, que es una política de cambio de régimen en Venezuela. No es combatir el narcotráfico, se lo hemos dicho. Tienen muchas formas de verdaderamente combatir el narcotráfico. El primero de ellos es su ubicación geográfica. Están sencillamente mal ubicados. Durante una entrevista con Fox News, el director del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lograr la paz a través de la fuerza. In our hemisphere, and if you want to traffic drugs that are headed for the United States, we're not doing it with kid gloves anymore. You're going to find yourself at the bottom of the Caribbean because we're going to treat you like Al-Qaeda. We're going to treat you like a terrorist, a narco-terrorist. President Trump designated them foreign terrorist organizations. We don't use that phrase lightly. You're killing and poisoning the American people. We are sealing and repelling at the southern border. This is a part of that. Mensaje a todo el hemisferio occidental. Una eurodiputada compara a Nicolás Maduro en Venezuela con el extinto Pablo Escobar colombiano. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que nos va a tocar entender una cosa. Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos sobrevoló el lunes a unos 250 kilómetros de la costa de Venezuela, según datos del vuelo de la plataforma Fly Radar 24. Ministerio de la Defensa en Venezuela desmiente los rumores. Narcoavioneta cargada con 380 kilos de marihuana fue incautada en la frontera de Brasil con Venezuela. Expresidente de Brasil condenado a 27 años de prisión por ser hallado culpable de querer realizar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. E acho, e já antecipo, que para mim fez prova cabal de que grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. Rusia realiza despliegue de la Armada en el Ártico como parte del ejercicio Zapad 2025. Esta y mucha más información en este nuevo segmento de noticias aquí en Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia y aquí está el desarrollo de las noticias.
En las últimas horas, un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos sobrevoló el lunes unos 250 kilómetros de la costa de Venezuela según datos del vuelo de la plataforma FlyRadar 24. El gobierno de Nicolás Maduro negó que el hecho hubiera ocurrido y lo calificó como fake news. El incidente se suma a la escalada de tensiones en el Caribe en las últimas horas. Según informó la CNN, el registro mostró que la aeronave identificada como un MH-60 Seahawk realizó el acercamiento alrededor de las 11:40 de la mañana hora local. De acuerdo con el mismo reporte, la aproximación representa una diferencia respecto a la última posición confirmada de la flota estadounidense en la región, que se encontraba a 530 kilómetros de la costa venezolana. La normativa internacional establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar indica que el mar territorial de un país se extiende hasta 12 millas náuticas, o sea, 22 kilómetros. A su vez, cada estado tiene derecho sobre una zona económica exclusiva que llega hasta 200 millas náuticas, 370 kilómetros, aunque esto no implica soberanía total sobre el área. El MH-60 Seahawk es un helicóptero militar polivalente utilizado por la Marina de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por el medio citado. Su función principal es el combate antisubmarino, aunque también puede realizar operaciones de apoyo a tropas, misiones de rescate, guerra electrónica y tareas de vigilancia, según el fabricante Sikorsky. Las aeronaves pueden equiparse con torpedos, misiles, cohetes y ametralladoras de distintos calibres. La cadena estadounidense también informó que intentó obtener declaraciones oficiales de Washington. El Departamento de la Defensa pidió remitir las consultas al Comando Sur, mientras que este a su vez señaló que debía ser el Pentágono que respondiera. El Departamento de Estado no emitió comentarios. Por su parte, el Ministerio de la Defensa de Venezuela rechazó los reportes y afirmó en un comunicado que forman parte de operaciones psicológicas con el objetivo de preparar el terreno para una posible intervención armada bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico. La declaración oficial advirtió que un eventual acercamiento de un helicóptero estadounidense podría utilizarse como un falso positivo para provocar un incidente y justificar nuevas agresiones militares. En Venezuela, señoras y señores, suenan los tambores de guerra y el chavismo se está reacomodando a la escala belicista contra Estados Unidos, un eventual conflicto que está amagando colibrarse en el mar y en el aire en el Caribe. En las últimas horas se ha declarado listos desde Venezuela para defenderse de una eventual invasión de los Estados Unidos. Una de las estrategias que estaría implementando Miraflores para contrarrestar la presión del país norteamericano es el Plan Independencia 200 anunciado por el mismo Nicolás Maduro. En el marco, de la progresividad de todas las acciones para elevar el apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dada la coyuntura de amenaza militar por parte de la primera potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, apostando naves en el Caribe y dando declaraciones vulgares permanentemente, con una operación psicológica en pleno desarrollo para alienar la mente del pueblo de Venezuela, que no es una cosa fácil. Que implica la movilización de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las milicias chavistas a 284 frentes de batalla con el fin de garantizar la independencia y la paz del país. Maduro ordenó a través de radio a sus tropas la consolidación de posiciones y garantizar todas las costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia. Así, Venezuela responde al despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe, según Trump, para combatir el narcotráfico. La llegada de los buques estadounidenses frente a las costas venezolanas ha despertado la paranoia dentro del gobierno de Maduro, que ha concentrado su respuesta en la activación de las Fuerzas Armadas. Durante una plenaria chavista el jueves 11 de septiembre, Diosdado Cabello dijo: "Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso", deslizó el ministro del Interior de Venezuela, Cabello, en la plenaria realizada el 11 de septiembre. Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, contra el opresor. Horas más tarde de la comparecencia de Cabello fue el ministro de la Defensa, Padrino López, quien habló para las cámaras del canal chavista con la intención de enviar una advertencia a la administración de Donald Trump. Yo les recomiendo a los señores imperialistas que piensen bien lo que van a hacer, las decisiones que vayan a tomar. Yo les recomiendo que vean bien y no se dejen engañar, como siempre se han dejado engañar por actores internos, de que el pueblo de Venezuela está acabado en su moral. Todo lo contrario, hemos visto a un pueblo efervescente,
lleno de energía, lleno de luz. En las mismas declaraciones, el padrino López critica la retórica desde Estados Unidos, donde señalan a Nicolás Maduro y a varios de sus ministros de ser parte del mencionado cartel de los soles. Cartel que el mismo padrino López acusa de ser una mentira de Estados Unidos para fijar presión sobre el gobierno venezolano. Yo lo digo porque ustedes se han atrevido de manera grosera, vulgar, grotesca, extravagante, a estar señalando al Estado venezolano y a su liderazgo como un narcoestado y como narcoterroristas. El ministro padrino López advierte que no existen pruebas de que los involucren con ningún cartel del narcotráfico. Ustedes se metieron en ese paquete, traten de salir de ese paquete, porque para demostrar que Venezuela, su revolución, sus principios, sus líderes y lideresas son narcotraficantes, tendrán que buscar pruebas donde no existen, porque es toda una mentira, todo un falso positivo, que ya es conocido pues en los libretos de guerra de los Estados Unidos, para agredir a naciones enteras, para acabar con las culturas milenarias. En el mismo tono se ha manifestado Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, al acusar a Estados Unidos de traer la guerra a este hemisferio. Hay misiles apuntando a Venezuela. El uso de barcos militares para agredir y pretender agredir hoy a Venezuela tiene otro significado, tiene otra intención y tiene otro objetivo, que es una política de cambio de régimen en Venezuela. No es combatir el narcotráfico, se lo hemos dicho. Tienen muchas formas de verdaderamente combatir el narcotráfico. El primero de ellos es su ubicación geográfica. Están sencillamente mal ubicados. Además, definió los movimientos militares en el Caribe como una de las peores desestabilizaciones que ha vivido la región. La también ministra de Hidrocarburos quiso enviar un mensaje muy claro a los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago, a quienes llamó vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Dijo el comandante, ante una invasión del gobierno más poderoso de la tierra, nosotros nos dispersaríamos, nos haríamos tierra, nos haríamos aire, agua y conduciríamos una guerra de resistencia. Y hoy decimos una guerra de resistencia activa y de ofensiva permanente por la victoria de nuestra patria y de nuestro pueblo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. No se atrevan y ni se les ocurra, se estarán prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo. La advertencia a los gobiernos caribeños está precedida por un planteamiento que avivó en redes sociales el presidente Gustavo Petro, según el cual Trinidad y Tobago habría conocido y facilitado los planes de Trump para explotar la lancha. Cabello refutó la tesis con el que Donald Trump justificó el ataque contra una lancha en aguas del Caribe que supuestamente transportaba hacia Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua ni es narcotraficante ni llevaba drogas. El cuestionamiento sobre la operación del ejército estadounidense llega un día después de que New York Times publicara con base en fuentes anónimas del gobierno de Trump que la lancha habría girado aparentemente en retirada antes de ser impactada. La comprobación de esta tesis deslegitimaría en el marco del derecho internacional el argumento en defensa propia que escribió Trump en una carta al Congreso. El titular de El Interior venezolano no duda de que se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos. Las declaraciones recientes de la cúpula chavista respaldan la versión sobre Maduro sobre la construcción de un relato sucio contra Venezuela para forzar un cambio de régimen. En esta línea, Cabello se cuestiona este jueves las intenciones del gobierno republicano. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? ¿Es combatir el narcotráfico? Si esto fuera cierto, dice, debería detener toda su flota en el Pacífico, que es por donde se envía el 87% de la que se produce en Colombia. Trump ha enviado al Caribe 8 buques de guerra y un submarino de ataque en su intención de recrudecer la guerra contra las drogas. También días más tarde, el republicano ordenó un envío de decenas de aviones de combate F-35 a Puerto Rico, lo que desató la ira de Maduro, quien retó a la gobernadora de la isla, Jennifer González, a liderar una posible invasión en contra de su país. Y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que usted va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó? En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, lanzó un mensaje a todo el hemisferio occidental a propósito del despliegue militar estadounidense a América Latina para supuestamente combatir el narcoterrorismo. In our hemisphere, and if you want to traffic
that are headed for the United States, we're not doing it with kid gloves anymore. You're going to find yourself at the bottom of the Caribbean because we're going to treat you like Al-Qaeda. We're going to treat you like a terrorist, a narco-terrorist. President Trump designated them foreign terrorist organizations. We don't use that phrase lightly. You're killing and poisoning the American people. We are sealing and repelling at the southern border. This is a part of that. Durante una entrevista con Fox News, Hegseth aseguró el jueves que el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lograr la paz a través de la fuerza. Vamos a poner a América en referencia a Estados Unidos primero, agregó Hegseth tras aseverar que Washington no se quedará de brazos cruzados mientras se amenaza al pueblo americano, se envenena al pueblo americano, se trafica a las personas y existen pandillas violentas en el interior de Estados Unidos. En esa lucha, el secretario de Guerra ha enmarcado la política de deportaciones masivas que se están produciendo en ese país desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero. Para el funcionario, su país debe de proyectar poder con el aseguramiento de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico, luego de haber permanecido mucho tiempo con la mirada puesta en lugares lejanos que tenían una conexión nebulosa con la seguridad estadounidense, apostilló el director del Pentágono. Desde Europa hay declaraciones que han incendiado la opinión en Miraflores. Lo que un día soñó Pablo Escobar, Nicolás Maduro lo ha conseguido. Estas declaraciones fueron concebidas por la diputada de Europa llamada Alma Ezcurra. Puso en revolución el Parlamento Europeo y abrió el debate en las redes sociales. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que nos va a tocar entender una cosa. Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. Así, la eurodiputada está denunciando la penetración del crimen organizado en el Estado venezolano e hizo una comparación entre el extinto narco colombiano y el actual presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la diputada Alma Ezcurra, Pablo Escobar desde el cartel de Medellín buscó la influencia política para blindar sus operaciones criminales. Por eso el Partido Popular hoy quiere pedir en esta Cámara dos cosas. La primera es que los europeos juntos declaremos el Cártel de los Soles, dirigido con Maduro, junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más decididas, mucho más profundas y mucho más valientes. Porque el mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia. Y porque quien no vote a favor no será neutral, sino culpable por complicidad. Muchísimas gracias. En relación a Maduro, dijo la eurodiputada, ha convertido al Estado en una plataforma delictiva con un alcance transnacional. Dos similitudes que hace la funcionaria del Europarlamento. Escobar con el cartel de Medellín tenía su propia gente y no ejercía el terror dentro de la plataforma del Estado. Lo hizo por fuera con sicarios y bombas. Para Ezcurra, acusa a Maduro de facilitar el accionar de los carteles en el país y ejercer la represión como herramienta de control. Maduro y su poder es cuestionado a nivel internacional y Estados Unidos y varios países europeos lo acusan de ser ilegítimo en su país. ¿Crees que las palabras expresadas por parte de la eurodiputada de comparar a Pablo Escobar con Nicolás Maduro se acerca a la realidad de que presuntamente estaría esto sucediendo en Venezuela, de haber colusión entre el organismo estatal y grupos delictivos? ¿O se trata de otra cortina de humo de la derecha internacional para empañar la imagen del líder venezolano y agregarle otro punto de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que lo acusa por narcotráfico y liderar presuntamente el cartel de los soles en Venezuela? Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió este jueves en señalar a Ecuador como el principal exportador de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que llamó narcopresidente al jefe del Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de ser un socio de una empresa que supuestamente envía droga de manera oculta a estos destinos. En un congreso del Partido Socialista Unido, transmitido por canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez afirmó que casi toda la totalidad cocaína producida principalmente en Colombia, así como en Perú y Bolivia, la transportan o se transporta a Ecuador, de cuyos puertos sale en contenedores cambures con bananas. ¿Quién es socio de la empresa principal de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente. Y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González, porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa, señaló. En este sentido, la también ministra de Hidrocarburos indicó que la oculta dentro del contenedor en la mercancía, esto pasa por Panamá y de allí va a Europa y a Estados Unidos. El lunes, Rodríguez acusó a Estados Unidos de convertir a Colombia en el primer productor de
del planeta, y señaló que hoy el principal exportador es Ecuador, e hizo mención a la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio a ese país. En cambio, la vicepresidenta venezolana insiste en que en su país no se producen ni tienen centros de acopio de drogas y que tampoco representa una de las principales rutas para el transporte de narcóticos. Estados Unidos sigue acusando a Maduro, a quien no reconoce como un presidente legítimo, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico que ha sido motivo de la movilización en el Caribe y del aumento de la recompensa por información que permita su captura. Rodríguez instó a Estados Unidos que calibren el GPS porque sale por el Pacífico. Además, consideró los señalamientos relacionados con el narcotráfico como excusas para justificar una agresión armada. Este lunes Maduro advirtió en un intento de promover un relato sucio contra las autoridades del país y de llevar al pueblo estadounidense a una guerra en Sudamérica para, aseguró, propiciar un cambio de régimen y robar el petróleo, el gas y el oro a Venezuela. En Brasil, las autoridades brasileñas incautaron 380 kilos de marihuana en una aeronave procedente de Venezuela y que fue interceptada por cazas de la Fuerza Aérea este miércoles luego de que invadiera el espacio aéreo de Brasil, informó este jueves fuentes oficiales. El elemento hallado dentro de la aeronave en la región selvática del municipio amazónico del Presidente de Figueiredo, en donde el piloto realizó un aterrizaje de emergencia tras negarse a obedecer las instrucciones de la Fuerza Aérea brasileña para dirigirse a una pista próxima. El bimotor de modelo Brincat 58 Byron fue identificado por los radares cuando invadió el espacio aéreo de Brasil procedente de Venezuela, por lo que la Fuerza Aérea brasileña determinó el envío de los cazas A-29 Super Tucano para interceptar y darle seguimiento. El piloto, sin embargo, se negó a obedecer las determinaciones de los militares para dirigirse a una pista próxima y sobrevoló la Amazonía en una altura próxima a la copa de árboles antes de intentar un acuatizaje en las aguas de una represa. Los agentes de la Policía Federal enviados en helicóptero al lugar hallaron la de tipo Skank dentro de la aeronave, pero no ubicaron al piloto. Esto llevó a Brasil a intensificar las operaciones antidrogas en la frontera y algunos expertos señalan que este episodio reseñan que Venezuela es un punto de tránsito para el narcotráfico regional y la posible presunta implicación de autoridades venezolanas en la facilitación para rutas clandestinas. El mismo gobierno de Nicolás Maduro rechaza o ha rechazado en varias ocasiones las indicaciones de otros países y lo interpreta como presiones externas. Y otra de las noticias del día tiene que ver con el fallo en contra del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue condenado a 27 años de cárcel por haber tratado de dar un golpe de estado contra Luis Ignacio Lula da Silva en el 2022. Así lo ha dado a conocer la primera sala del Tribunal Supremo, que ahora debe de fijar la pena de cárcel. 5 jueces decidieron castigar al líder derechista en Brasil y esto para nada le ha gustado al líder en Washington, a Donald Trump. Es acusado Bolsonaro de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder, luego de perder las elecciones en el 2022 contra el presidente da Silva, y todo indica que Bolsonaro no podría apelar la sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia. Junto al expresidente de Brasil fueron condenados Alexander Ragen, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Brasil, a 16 años de prisión. Se suma el excomandante de la Marina a 24 años de prisión, también el exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, que fue condenado a 24 años de cárcel. El exministro de la Oficina de Seguridad, Mauro Heleno, a 21 años de prisión. Mauro Cid, ex asesor presidencial, y el exministro de la Defensa también condenado a 19 años de cárcel, y el ex jefe del Estado Mayor a 26 años de prisión. Los jueces aún tienen que discutir la sentencia, es decir, la duración de las penas que serán impuestas a los condenados. De resaltar el voto definitivo que fue abordado por el presidente de la primera sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado del actual mandatario Lula da Silva, contra quien Bolsonaro conspiró para aferrarse al poder al perder las elecciones en 2022. Escuchemos a la jueza Carmen Lucía sobre la sentencia. No caso de organização criminosa que buscava o poder, que queria atingir e sequestrar a alma da República, impedindo a validade do processo eleitoral, isso é muito mais grave e muito mais espalhado na sociedade. La juez Carmen dio a conocer que buscaban con las acciones recogidas por parte del ente en contra de Bolsonaro y los imputados. E eu lembro, presidente, que não é infrequente nem incomum, lamentavelmente, nestes tempos de tanta notícia sobre desmantelamento, a tentativa de desmantelamento das instituições democráticas como pensada desde o final das guerras mundiais do século XX, desde
Desde então, nós temos a consolidação de modelos democráticos. E estes últimos anos em que a gente vê esta chamada erosão democrática, ou tentativa de erosão democrática, a questão eleitoral é posta no centro delas. La funcionaria del Poder Judicial en Brasil deja en claro a Bolsonaro la consolidación democrática por encima de los intentos del golpe de Estado en Brasil. Y por supuesto, a nivel internacional, las reacciones no se hicieron esperar y fueron dadas a conocer en las últimas horas. Por parte de Colombia, el presidente Petro se pronunció diciendo lo siguiente en X: todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia. En Chile, Gabriel Boric dijo lo siguiente: mis respetos a la democracia brasilera, que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a los responsables. Trataron de destruirla y termina fortalecida. Democracia siempre, se despide Boric. Bolsonaro se convierte en el tercer jefe de Estado o ex jefe de Estado condenado por la justicia brasilera, y lo irónico es que Lula da Silva es uno de los 2 presidentes restantes condenados por procesos de corrupción asociado a la Operación Lava Jato, siendo condenado inicialmente a penas de 7 y 12 años de cárcel. Luego de ser revisado en varias ocasiones, el mismo Tribunal Supremo anuló los procesos por fallas procesales. El otro expresidente condenado es Luis Fernando Colón, que fue procesado por corrupción y lavado de dinero en 1992. El presidente de los Estados Unidos ha calificado de sorprendente la condena. Trump, que ha sido muy cercano a Bolsonaro, se pronunció poco después de haberse conocido el fallo, diciendo que pensó que era un buen presidente en Brasil y le resulta muy sorprendente que esto pudiera haber sucedido. Eran las declaraciones expresadas por parte del presidente de los Estados Unidos, Trump, respecto al fallo que le da cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Como todos ustedes saben, Trump incluso amenazó con aranceles a Brasil. Defendía mucho la gestión del expresidente. También el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro como una caza de brujas y denuncia en su tweet en X que continúan las persecuciones políticas contra Alexander de Moraes, sancionado por los derechos humanos luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Bolsonaro, amenazando y diciendo que Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas. La flota del norte de Rusia desplegó parte de sus unidades en zonas designadas del Océano Ártico, incluyendo buques del Grupo Expedicionario Ártico, el Gran Antisubmarino Severomorsk, desde donde se controlan las fuerzas el de asalto anfibio Alexander Otrakovsky, el remolcador del rescate Pamir y el petrolero Sergei Osipov, según un comunicado del Ministerio de la Defensa de Rusia. El objetivo de la agrupación naval de la Fuerza Expedicionaria Ártica de la Flota Norte es garantizar la seguridad de las instalaciones de la infraestructura costera de la Federación de Rusia en el Ártico, de acuerdo con el guión del ejercicio estratégico conjunto ruso-bielorruso Zapad 2025 que ha comenzado este viernes. Además, la Flota Norte desplegó en la zona de la península de Kola grupos de naves dragaminas de búsqueda y ataque. Asimismo, en el mar de Barents fue desplegado un grupo de buques de ataque que incluye un crucero y una fragata de misiles guiados. La agrupación naval rusa se apoya en submarinos de varias clases y tipos. El ejercicio Zapad 2025 prevé que el mando de la Flota del Norte, la más fuerte de las 4 flotas del país, practique acciones para garantizar la defensa de las instalaciones de la infraestructura en la costa ártica de la Federación de Rusia, protección de las instalaciones de la actividad económica marítima y las comunicaciones estratégicas, considerando la naturaleza actual de los conflictos armados en el mar, reza el comunicado. El simulacro militar Zapad 2025 tiene lugar entre los días 12 y 16 de septiembre en varios polígonos rusos y bielorrusos.